Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema sensible, pero la verdad muy importante. ¿Cómo esas heridas del maltrato en la infancia, siguen ahí, afectando la vida adulta? ¿Cómo es que esas experiencias dejan marcas, a veces invisibles, años y años después? Para guiarnos un poco en esto, tenemos un análisis basado en el trabajo del doctor Elimel Luna, específicamente en su texto Cicatrices Invisibles, que se apoya bastante en evidencia científica. Antes de arrancar, creo que es útil aclarar qué entendemos por maltrato infantil según esta fuente, ¿no? Porque no es solo el golpe, el abuso físico o sexual, que es lo primero que se piensa. También incluye el abuso emocional, ¿sabes? Los insultos, las humillaciones constantes, la negligencia, o sea, cuando no te cuidan, no cubren tus necesidades básicas, e incluso el simple hecho de crecer viendo violencia en casa. Es un espectro amplio, la verdad. Nuestra meta hoy es entender un poco mejor esas cicatrices invisibles, ver cómo se manifiestan ya de grandes y qué dice la ciencia al respecto. Ok, vamos a empezar a desglosar esto. A ver, la conexión más obvia, creo yo, es con la salud mental. Los estudios parecen confirmar esto una y otra vez, ¿cierto? Totalmente. Ahí la evidencia científica es sólida, no hay muchas vueltas que darle. Mira, por ejemplo, hay un estudio muy grande, un metaanálisis de 2012, que revisó como 16 estudios a lo largo del tiempo y encontró algo fuerte. Haber sufrido maltrato en la infancia prácticamente duplica el riesgo de tener depresión en la vida adulta. El número exacto que dieron fue un odds ratio de 2.03, básicamente el doble de riesgo. El doble. Es muchísimo. Sí. Y no es un estudio aislado, ¿eh? La propia Organización Mundial de la Salud lo señala como un factor clave para la depresión y la ansiedad. Y claro, este famoso trastorno de estrés postraumático, el TEPT, que mucha gente lo asocia quizá con soldados, ¿no? Pero el manual diagnóstico, el DSM-5-TR, es muy claro. Dice explícitamente que haber vivido o presenciado maltrato infantil es uno de los eventos traumáticos que pueden dispararlo. Y esos síntomas, los flashbacks, la ansiedad extrema, pueden durar años si no se tratan. Y aquí es donde para mí se pone más interesante todavía, porque va más allá de sentirse mal, ¿verdad? Mencionaste cambios. ¿Cómo afecta esto físicamente al cerebro? O sea, ¿qué pasa a nivel biológico? Sí, exacto. Y la neurociencia nos está dando respuestas reveladoras, la verdad, y un poco alarmantes también. Gracias a estudios con imágenes cerebrales, estamos viendo que el maltrato, sobre todo si es crónico o repetido, puede literalmente alterar cómo se desarrollan algunas partes clave del cerebro. ¿Alterar cómo? Pues mira, hablamos de zonas como la amígdala, que es como nuestra alarma para el miedo, ¿no? El hipocampo, que es fundamental para los recuerdos, para entender el contexto. Y la corteza prefrontal, que es como nuestra torre de control para manejar emociones, tomar decisiones. Cuando estas áreas no maduran bien por el estrés constante del maltrato, pues se entiende mejor por qué a muchas personas les cuesta tanto regular sus emociones ya de adultas. Entiendo, o sea, no es solo un mal recuerdo, puede haber una huella física real en la arquitectura del cerebro. Es impactante pensarlo así. ¿Sí? ¿Lo es? Y si el cerebro cambia, me imagino que eso afecta también cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Las amistades, la pareja, la familia, todo. Exacto. Todo está conectado. Y aquí entra una idea fundamental, la teoría del apego. La empezó a desarrollar John Bowlby hace décadas y otros la siguieron puliendo. Lo fascinante aquí es, la idea es que nuestros primerísimos vínculos, normalmente con mamá, papá o quien nos cuidó, sientan las bases de cómo vamos a relacionarnos el resto de la vida. Ajá. Lo que encontraron estudios posteriores es que los niños que sufren maltrato tienen muchas más probabilidades de desarrollar lo que llaman un apego inseguro. Apego inseguro. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ve? Pues puede tomar distintas formas, ¿sabes? A veces es evitativo. El niño aprende que buscar consuelo no sirve, o hasta es peor, entonces como que se cierra en sí mismo. Otras veces es ansioso ambivalente.
El niño está siempre preocupado, no sabe si van a estar ahí para él o no, si lo van a cuidar o rechazar. Se vuelve muy demandante, muy pegajoso a veces. Entiendo. Y en los casos más duros puede ser desorganizado. Ahí el niño muestra conductas extrañas, contradictorias, como que se acerca y se aleja al mismo tiempo, porque la persona que debería darle seguridad es también la fuente de su miedo. Es muy confuso para ellos. Qué difícil. Mucho. Y estos patrones no se quedan ahí, en la infancia. Se convierten en lo que la teoría llama modelos internos de trabajo. Modelos internos de trabajo. Como un manual. Algo así. Imagina que son como el software que se instala en nuestra mente sobre cómo funcionan las relaciones, qué esperar de los demás, si podemos confiar, si merecemos cariño. Si ese software se programó en un ambiente de miedo, de dolor, de adulto, puede ejecutar programas como no confíes, te van a abandonar, no vales. O al revés, una necesidad constante de buscar aprobación, ¿no? Claro. Es como llevar unas gafas invisibles que te hacen ver las relaciones de una manera muy particular, basada en esas primeras experiencias tan duras. Justo esa es la idea. Y lamentablemente, hay evidencia que sugiere que estos patrones pueden llevar a repetir ciclos dolorosos. Por ejemplo, un estudio importante encontró que haber vivido experiencias adversas en la infancia, como el maltrato, aumenta el riesgo de involucrarse en relaciones de pareja violentas en la adultez. ¿En serio? Sí, y aquí viene lo complejo. Puede ser tanto como víctima, buscando inconscientemente patrones familiares, aunque sean dañinos, o incluso, en algunos casos, lamentablemente, repitiendo la agresión que se aprendió. ¡Wow! Es crucial decir que esto no es un destino inevitable, ni mucho menos, pero sí aumenta la probabilidad estadística. El riesgo está ahí. Pasa con la mirada hacia adentro. ¿Cómo impacta todo esto en la propia imagen, en cómo se ve uno mismo después de vivir algo así? Afecta de manera profunda y a menudo silenciosa. Hay una idea en psicología llamada teoría de la atribución. Los niños, por cómo funciona su mente, tienden a pensar que todo gira a su alrededor, ¿sabes? Y dependen totalmente de sus cuidadores. Por eso, cuando un adulto les hace daño, les cuesta mucho entender que la culpa es del adulto. Claro, es más fácil culparse a sí mismos. Exacto. Es más fácil para su mente infantil buscar la explicación en ellos. Si me pegan, será porque soy malo. Si me gritan, es que hice algo para merecerlo. Esta forma de pensar, aunque es un mecanismo para darle sentido a algo terrible, termina grabando a fuego la culpa y la vergüenza. Y esto no es solo teoría. La investigación lo respalda. Hay estudios específicos, como uno que menciona la fuente, que relacionan directamente el maltrato emocional, esas críticas constantes, las humillaciones, sentir que no te quieren, con tener una autoestima mucho más baja y una sensación de valer menos en la edad adulta. Esas palabras, esas actitudes, hieren la percepción del propio valor de forma muy duradera. Es terrible pensar cómo esas palabras pueden quedarse resonando tanto tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, algo que a mucha gente le sorprende. Estas experiencias, que parecen tan psicológicas, pueden dejar también marcas físicas. Hablamos mucho de la conexión mente-cuerpo, se ve claramente aquí. Clarísimamente. Y la prueba más contundente y, diría yo, famosa de esto, viene de un estudio que marcó un antes y un después. El estudio ACE. ACE. Sí, son las siglas en inglés de Experiencias Adversas en la Infancia. Fue una investigación enorme hecha en Estados Unidos por los CDC y la aseguradora Kaiser Permanente. Con más de 17,000 adultos participaron. Una barbaridad. Muchísima gente. Sí. Y lo que hizo revolucionario a este estudio ACE fue que no solo preguntó por maltrato, sino por 10 tipos de experiencias difíciles en la infancia, incluyendo abuso físico, emocional, sexual, negligencia, pero también cosas como crecer con padres con adicciones, enfermedades mentales, violencia doméstica, o la separación de los padres, por ejemplo. Ajá. Y lo que descubrieron fue, impactante. Encontraron una relación directa entre la cantidad de estas experiencias adversas, la dosis le llamaron, y el riesgo de tener graves problemas de salud física en la edad adulta. Espera, ¿una relación de dosis-respuesta? O sea, cuantas más cosas difíciles te pasaron de niño, ¿más probable es que tengas enfermedades serias de adulto? Eso es enorme. ¿Qué tipo de enfermedades? Exacto. Esa fue la gran revelación. Y no hablamos de un resfriado,
Hablamos de un riesgo significativamente mayor de enfermedades cardíacas, varios tipos de cáncer, enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, diabetes, enfermedades autoinmunes, problemas del hígado. La lista es larga y preocupante, la verdad. Wow. Es como si esas experiencias tempranas proyectaran una sombra larguísima sobre la salud física décadas después. Es realmente sobrecogedor pensar que algo que pasó hace tanto tiempo pueda manifestarse así en el cuerpo. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo biológico? ¿Cómo se conecta el maltrato infantil con, no sé, un infarto a los 50 años? Esa es la pregunta clave, y la ciencia ha avanzado mucho en entenderlo. Hay investigadores como Danese McEwen. El concepto fundamental es el estrés tóxico. Imagina que el cuerpo tiene un sistema de alarma para el estrés, ¿no? Sí. El famoso eje HPA que libera cortisol. Sí. En un niño que vive maltrato constante y sin el apoyo de un adulto que lo calme, que lo proteja, esa alarma está sonando todo el tiempo. Y el cuerpo no está diseñado para eso, para vivir en alerta máxima permanentemente. Claro, se desgasta. Exacto. Esa sobrecarga crónica de estrés desajusta todo el sistema. Es como si llevaras un coche siempre al límite de revoluciones. Al final se desgasta más rápido. En el cuerpo, este desgaste se llama carga alostática y lo que hace es promover un estado de inflamación crónica, silenciosa por todo el cuerpo. Puede incluso acelerar el envejecimiento de las células. Inflamación crónica. Sí. Y esa inflamación y ese desgaste acumulado son como el terreno fértil para que años después aparezcan esas enfermedades crónicas. Es como si el cuerpo, literalmente, llevara la cuenta de ese sufrimiento temprano. El cuerpo lleva la cuenta, qué frase tan potente. Entendido. El estrés tóxico como ese puente biológico entre la herida emocional y la enfermedad física. Ahora, ante tanto dolor, tanto físico como emocional, es lógico pensar que la gente busca maneras de sobrellevarlo, de manejarlo. ¿Existen formas de afrontamiento que, aunque intenten ayudar, acaben siendo perjudiciales? Desafortunadamente, sí. Muchas veces, cuando faltan herramientas sanas para manejar ese dolor o no hay una red de apoyo sólida, es común recurrir a estrategias que dan un alivio momentáneo, pero que a la larga hacen más daño. El mismo estudio ACE que mencionábamos también arrojó luz sobre esto. También. Sí. Mostró que las personas que habían acumulado 4 o más experiencias adversas en la infancia tenían un riesgo muchísimo mayor, hablamos de entre 4 y 12 veces más riesgo, Increíble. de caer en adicciones, ya sea alcohol, drogas, o de ser fumadores crónicos, comparado con quienes no vivieron esas adversidades. ¿Y por qué? Bueno, la interpretación más aceptada es que muchas veces de forma inconsciente, el uso de sustancias funciona como una especie de automedicación para intentar apagar el dolor psicológico, la ansiedad, los recuerdos que atormentan. Y esto puede extenderse a otros comportamientos de riesgo también, no solo sustancias. Entiendo, una forma de escapar aunque sea dañina. Vale, hemos dibujado un panorama complejo y la verdad bastante duro sobre las múltiples formas en que el maltrato infantil puede afectar. Después de escuchar todo esto, la pregunta que flota en el aire es, ¿hay salida? ¿Se pueden sanar estas heridas tan profundas? Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de recuperación? ¿Hay esperanza? Y esta es la parte más importante, y quiero ser muy claro aquí. La respuesta, basada en la ciencia y en la experiencia clínica, es un sí rotundo. La recuperación es posible. Las cicatrices quizás siempre estén ahí, como un recordatorio, pero la herida puede sanar. Las personas pueden aprender a vivir con esa historia y construir vidas plenas, significativas, con bienestar. No es un camino fácil, claro, pero es absolutamente posible. Uf, qué alivio escucharlo. ¿Y cómo se logra? ¿Qué dice la ciencia sobre qué funciona para sanar? Bueno, existen terapias que han demostrado específicamente ser eficaces para tratar las secuelas del trauma complejo, como el que suele dejar el maltrato infantil. 2 de las más conocidas y que recomiendan organizaciones expertas como la ISTS son la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, o TFCBT, y la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, el famoso MMDR. Ah, sí, he oído hablar de ellas. Ambas, aunque por caminos distintos, ayudan a la persona a procesar esos recuerdos traumáticos para que dejen de ser tan perturbadores en el presente. Ayudan a cambiar patrones de pensamiento negativos que se instalaron, como no valgo nada, el mundo es peligroso, y a aprender formas más sanas de manejar las emociones y las relaciones.
Y es clave mencionar algo que a veces olvidamos. El cerebro no es una estructura fija, ¿eh? Cierto. Tiene una capacidad increíble de cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida. Eso que llamamos neuroplasticidad. Las terapias ayudan justamente a recablear esas conexiones cerebrales que se vieron afectadas por el trauma. O sea que el cerebro puede repararse a sí mismo, en cierto modo, como que puede crear nuevas rutas. Exacto. Puede crear nuevas conexiones, fortalecer otras. Es un proceso. Y además de la terapia formal, hay otros elementos que son vitales. Quizá la evidencia aquí es más de la experiencia clínica, estudios cualitativos, pero los modelos de recuperación del trauma y la psicología positiva insisten mucho en la importancia crucial del apoyo social. Tener gente alrededor. Sí, tener aunque sea una persona en tu vida que te crea, que te apoye sin juzgarte, que te haga sentir segura o seguro. Eso es oro. Y, algo fundamental, desarrollar la autocompasión. Ser más amable con uno mismo. Justo. Aprender a tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, paciencia y comprensión que le darías a un buen amigo que está sufriendo. Es clave para luchar contra esa voz interna crítica, la vergüenza, el aislamiento que el trauma suele dejar. Entendido. Terapia específica, la capacidad del cerebro para cambiar, el apoyo de otros y ser más compasivos con nosotros mismos. Parece un camino con esperanza, entonces. Definitivamente. Queda claro entonces, después de este análisis, que el maltrato infantil no es algo que simplemente se supera con el tiempo. No es tan fácil. Deja una huella profunda, real, documentada por la ciencia en nuestra biología, en nuestra forma de pensar, de sentir y en cómo nos conectamos con los demás. Son, como dice el título del texto que nos guió, cicatrices invisibles, pero con un peso muy tangible. Exactamente. Pero si hay algo con lo que quiero que nos quedemos de verdad, es con el mensaje de esperanza. Sí, el impacto es real y a veces puede ser devastador. No hay que minimizarlo. Pero no es una sentencia definitiva. La neuroplasticidad existe. Las terapias que funcionan existen. Y el simple hecho de entender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos, no como un defecto personal, sino como una consecuencia comprensible de lo vivido y respaldado por la ciencia, ese entendimiento ya es el primer paso liberador. Valida la experiencia, reduce la culpa y sobre todo abre la puerta a buscar la ayuda adecuada y empezar a construir un futuro diferente, rompiendo esos ciclos de dolor. Un mensaje muy importante. Para cerrar y conectando todo lo que hemos visto hoy, me gustaría dejar una reflexión final. Considerando esa conexión tan clara que estudios como el ACE demuestran entre las experiencias difíciles en la infancia y la enorme carga de enfermedades físicas crónicas que vemos en los adultos, esas enfermedades que llenan hospitales y consultas médicas. ¿Qué pasaría si como sociedad invirtiéramos mucho más en prevenir activamente el maltrato infantil? ¿Cómo podría eso transformar no solo vidas individuales, sino la salud pública y el bienestar general de las próximas generaciones de una forma radical? Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.